Serie Laboratorio ICFES. Aplicación de herramientas textuales y conceptuales para la solución de preguntas ICFES. Competencia comunicativa. En este video tutorial te vamos a mostrar cómo aplicar las herramientas textuales enseñadas en nuestro curso, a la solución de preguntas ICFES. Tomemos una pregunta publicada por el ICFES de nivel básico, 86. La tradición ontológica ha enfrentado siempre dos concepciones de la realidad como lo son la permanencia y el movimiento. En el diálogo El sofista de Platón se plantea en un primer momento lo siguiente: decir que todo se mueve, identifica al ser con el movimiento; decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el reposo. Esto quiere decir que a. El ser es móvil, y por lo tanto la realidad está en continuo cambio. b. El ser es mutable y por ello la realidad se desarrolla constantemente. c. El ser tiene como manifestaciones la dinámica y lo estático. d. El ser es inmóvil, por lo cual la realidad es estática. Solución. Un común denominador al solucionar preguntas ICFES radica en la falta de seguridad al dar la respuesta. Así estemos dando la respuesta correcta, en muchas ocasiones no estamos seguros de ella. La pregunta que vamos a solucionar acá es un ejemplo de ello. Detenga el video por un instante. Tómese al menos 2 minutos para solucionarla. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Está usted totalmente seguro? Observemos que la pregunta no indaga un conocimiento memorístico, ni siquiera un conocimiento conceptual. Vemos que todo lo que necesitamos está en la comprensión del texto. Pero, ¿cómo comprender el texto de una manera efectiva? La clave nos la da el ICFES en sus documentos de orientación. Dicen estos documentos que las preguntas ICFES evalúan la competencia comunicativa. Y por consiguiente todas las preguntas ICFES de cualquier área son consideradas un texto. Y por tanto para comprenderlas debo aplicar herramientas lingüísticas potentes para develar el verdadero significado. Los lingüistas nos hacen caer en cuenta que, cuando yo leo un texto, nuestro cerebro de manera voluntaria e involuntaria, hace preguntas al texto. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y muchas más. Pero ¿cuál de estas preguntas debo hacer primero? La respuesta es la siguiente. Primera pregunta al texto. ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que le conteste? Esto se conoce como los niveles de lectura. Los niveles de lectura son 6. Nivel literal, nivel de paráfrasis, nivel inferencial, nivel intertextual, nivel crítico, nivel argumentativo. El nivel literal hace alusión a las preguntas que quieren que se conteste alguna información que está directamente en el texto, sin hacerle ningún cambio. Es un copia y pegue. El nivel de paráfrasis hace alusión a las preguntas que quieren que se lea la información dada y luego se diga lo mismo con diferentes palabras. El nivel inferencial hace alusión a las preguntas que quieren que se responda una información que se deduce o induce del texto, información que está sugerida en el texto. Volviendo a la pregunta que estamos resolviendo, la intención está al final de la pregunta donde dice. Esto quiere decir que claramente nos está pidiendo un parafraseo. Lea lo anterior y dígalo con diferentes palabras. Claramente la pregunta nos pide parafrasear la información. Y para esto debo leer de nuevo la pregunta para extraer el verdadero significado. Para extraer el significado realizo la segunda pregunta al texto. ¿En realidad entiendo la información que me dan? Una de las características observadas por los lingüistas sobre el lenguaje es su redundancia. La redundancia del lenguaje consiste en que se utilizan más palabras, más oraciones que las necesarias, para decir lo mismo. Es por esto que al texto se le debe realizar una limpieza proposicional, eliminar lo que sobra, y dejar lo esencial. A esto se le conoce en la clase de lenguaje como extraer la macroestructura del texto o estructura semántica. Con esta idea, vamos a limpiar el texto de la pregunta. Tomemos oración por oración. 86. La tradición ontológica ha enfrentado siempre dos concepciones de la realidad como lo son la permanencia y el movimiento. ¿De qué o quién se habla? En una sola palabra se habla de la ontología. ¿Qué se dice de la ontología?
que tiene dos concepciones. La ontología como permanencia y la ontología como movimiento. De otra manera, el ser como permanente o el ser como dinámico. Entonces, la primera oración después de limpiarla quedaría como: Ahora limpiemos la segunda oración. En el diálogo el sofista de Platón se plantea en un primer momento lo siguiente: decir que todo se mueve, identifica al ser con el movimiento; decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el reposo. En esta oración observamos que se vuelve a relacionar el ser u ontología con el movimiento o con el reposo o permanencia. En otras palabras, se vuelve a decir lo mismo que la primera oración, pero con diferentes palabras. Entonces la segunda oración después de limpiarla quedaría como la primera. En conclusión, todo ese palabrerío redundante dice: la ontología, o estudio del ser, como permanencia, o la ontología, o estudio del ser, como dinámico. Ahora respondamos la pregunta. Digamos lo mismo con diferentes palabras. La respuesta A: el ser es móvil, y por lo tanto la realidad está en continuo cambio. Es incorrecta, le falta lo estático, parafraseo incompleto. La respuesta B: el ser es mutable y por ello la realidad se desarrolla constantemente. Vuelve y juega, es incorrecta, le falta lo estático, parafraseo incompleto. Los que dijeron la B: el ser es inmóvil, por lo cual la realidad es estática. Es incorrecta, le falta la dinámica, parafraseo incompleto. Los que dijeron la C: el ser tiene como manifestaciones la dinámica y lo estático. Correcto. Ahora sí estamos 100% seguros de la respuesta. Un buen lector realiza el análisis anterior, en la mente, en mucho menos de 2 minutos. Por eso lo invitamos a consultar los próximos videotutoriales. Recuerde, Escoled, aprendizaje efectivo. Gracias.